son tomados de los llamados pecados capitales, y hasta el día de hoy hemos visto la envidia, hemos visto la ira irreflexiva, la cólera, la crueldad, la violencia, y de la lujuria, la soberbia, la vanagloria. Y nos faltaría un tema más, que es la avaricia, el amor al oro, el amor al dinero, los bienes materiales. Y el día de hoy pues vamos a estar estudiando acerca de la glotonería, el pecado de la gula, y obviamente vamos a estar viendo la palabra de Dios. Entonces vamos a pedir al Señor. Sin embargo, antes yo quiero comentarles, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos muy complicados en el mundo. La verdad es que este mundo pues está literalmente endemoniado. Sinceramente, cada vez salen a la luz más cosas que se hacen en lo oculto. En el mes de noviembre, un reportero italiano, fíjense nada más ustedes, habló, ¿verdad? Y eso ahorita una investigación que está causando mucho revuelo, porque en la década de los 90s hubo una guerra allá. Probablemente algunos la recuerden o vieron noticias, Bosnia-Herzegovina, cuando pues literalmente se acabó Yugoslavia, y entonces hubo una guerra étnica ya, una guerra entre esos dos países, Croacia, Serbia. Y entonces sale a la luz ahora que turistas italianos, pero también turistas de otras partes del mundo, gente adinerada con mucho dinero, iban a ese lugar, a la guerra de Bosnia, a un lugar que se llama Sarajevo, y ahí precisamente ellos hacían safaris de francotiradores. ¿Qué quiere decir esto? Pagaban grandes sumas de dinero para matar civiles, o sea, iban con sus escopetas, eran gente dada a las armas. Entonces iban con sus rifles, sus escopetas de francotiradores, y se ponían en posiciones de muy lejos y desde ahí disparaban a los civiles. Y si mataban un adulto era una cantidad, y si mataban niños era una cantidad más grande. Qué impresionante. Y todo eso está documentado y el día de hoy está saliendo a la luz. Y también están saliendo a la luz los famosos archivos de Epstein, Jeffrey Epstein, un hombre de origen judío, ¿verdad? Que hacían fiestas donde había orgías, donde había violaciones, inclusive asesinatos. Inclusive reportan en esos archivos el comer carne humana. O sea, era algo impresionante, diabólico. Y todas esas personas eran gente de mucho dinero que están ahí en esas fotos, en esos archivos. Entonces, estamos viviendo tiempos muy violentos, de mucha maldad, de mucho pecado, y por eso no es casualidad ni tampoco es exagerar hablar de estos pecados que hemos estado hablando, y seguramente nos quedamos cortos de todo lo que esta humanidad está viviendo. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este pecado de la gula o la glotonería, y queremos ir a la palabra de Dios. Estos pecados capitales, obviamente sería un error pensar que estos son los peores a los ojos de Dios. La verdad es que no, todos los pecados a los ojos de Dios son iguales, todos. O sea, la palabra pecado en el griego quiere decir no dar en el blanco, errar el blanco. Y entonces robar no es peor que el orgullo, la avaricia no es peor que la mentira. Delante de Dios no hay pecados grandes ni pequeños, ¿verdad? O pequeños o grandes. Todo es pecado delante de Dios, lo que es quebrantar la ley de Dios, y es igualmente ofensivo a nuestro Dios, quien es 3 veces santo. Entonces Dios no puede y no permitirá ningún pecado en su presencia, ni siquiera uno. O sea, porque Dios es santo. Y miren, hablando precisamente de la glotonería, de la gula, a lo largo de la historia ha habido varios individuos que han destacado por ingestas extremas de comida, ya sea por trastornos metabólicos o actuaciones o competiciones, inclusive competiciones deportivas. Y tenemos aquí a un hombre del siglo XVIII, Tarrare. Este hombre fue famoso porque fue un soldado, artista y callejero francés, conocido por su apetito insaciable. Dice ahí que comió gatos, perros
Inclusive se reporta que comió un bebé y tenía un consumo diario de que podía comer aproximadamente un cuarto de res al día. En una de sus hazañas más famosas, ingirió 2 pasteles de carne grandes, grasa con sal y 15 litros de leche en un solo día. Podía comerse 12 huevos, o sea, literalmente enteros, y era conocido por comer gatos vivos y animales enteros. Luego tenemos a otro personaje del siglo XVII, un granjero que dice que se comió 84 conejos en una sola comida y devoró una oveja entera, y salió un panfleto donde él se le tuvo como una celebridad, quien podía inclusive competir por dinero en comidas. Más moderno tenemos a un hombre llamado Joey Chestnut, y es el poseedor del récord de comer la gran cantidad de hot dogs, 83 hot dogs en 10 minutos en 2024. Y así tenemos a estos personajes. Sin embargo, vamos a ir, ¿qué es la glotonería? ¿Qué es la gula? La palabra gula proviene de la palabra en latín que significa garganta y pasó a significar voracidad, y está relacionada con otra palabra de origen francés que significa tragar. Entonces, la glotonería, la gula, es la acción de comer con exceso y con ansia, con ansiedad. Es una complacencia inmoderada del apetito. Eso es lo que es la gula, la glotonería. Y en la misma condición del que está saliendo de una borrachera, crea el mismo efecto de la embriaguez. O sea, el embotamiento, el comer demasiado. La gula también se define o era conocida por los antiguos como el demonio de la garganta. Se define como el exceso en la comida y en la bebida. Y aunque obviamente comer y beber por placer no se considera pecaminoso, pero comer y beber en exceso, más allá de lo razonable, sí lo es. La embriaguez causada por el consumo excesivo de bebidas embriagantes se considera un tipo de gula. Ahora, ¿cuáles son las causas de la glotonería? Las causas de la glotonería, hasta donde se sabe, en primer lugar, y creo que puede haber muchas, pero es un apetito desmesurado junto con una mente y una voluntad carnales que buscan complacer la carne como su felicidad. En Romanos capítulo 8, verso 5, el texto de la palabra dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, a esta glotonería así se le llama el demonio de la garganta o el demonio del vientre. Es la causa principal. Otra causa de la glotonería es la falta de un apetito y una mente espirituales. O sea, realmente no se piensa en lo espiritual, y que lo espiritual debería de aportar a esa persona, ¿verdad?, que tiene este pecado, a llevarlo a placeres más elevados, pero no se piensa en ello. Mientras más se come, más aumenta. Mientras la persona se acostumbra a satisfacer el apetito, este se vuelve cada vez más insistente y más impetuoso. Por otro lado, la Biblia habla de la templanza, ¿verdad? La templanza de alguna manera baja ese apetito. Y en cuarto lugar, la ociosidad y la falta de diligencia en una profesión son una gran causa de la glotonería. Es decir, el trabajo, obviamente cuando una persona trabaja, pues despierta en él un apetito saludable. O sea, una persona que trabaja seguramente tendrá un apetito mejor que una persona que no está trabajando. Sin embargo, cuando la persona no es diligente en su profesión, entonces eso le provoca una glotonería. Una persona ociosa tiene tiempo para pensar en comer, en su estómago, ¿verdad? Y para anhelar esto y aquello. Y mientras que un hombre completamente entregado a un negocio, a una profesión, aquellos que tienen ocupado su mente, obviamente no tiene tiempo para tales pensamientos, sino que esto se vuelve parte de la ociosidad.
Ahora fíjense ustedes, vamos a ir a la palabra de Dios, porque la Biblia repetidamente nos habla en contra de la glotonería. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Proverbios capítulo 23, verso 20 y 21, dice así: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Llevará a la pobreza, ¿no? No estés con los bebedores de vino. Habla la palabra, advierte acerca de la glotonería, de este pecado. Ahora, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, la glotonería la menciona como uno de los pecados que tenía la sociedad de Sodoma y Gomorra. Unas sociedades cuyos habitantes eran orgullosos, pero también eran complacientes en la prosperidad, y sobre todo había saciedad de pan. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 dice: fíjate cuál fue la maldad de Sodoma, los pecados de Sodoma y Gomorra. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Por qué se le llama pecados capitales? Porque dan a luz otros pecados. En Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que eran como el huerto de Jehová. O sea, eran ciudades prósperas, eran valles donde había ríos, donde había vegetación. De hecho, un hombre llamado Lot dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y que era como el huerto de Jehová. O sea, era una tierra muy próspera, una tierra muy hermosa. Sin embargo, en esas sociedades se dieron grandes pecados. De ahí viene la palabra sodomita, de la sodomía. ¿Por qué? Porque se dice que en Sodoma y Gomorra, cuando llegaban los visitantes, y eso está también en la palabra de Dios, llegaron unos ángeles a Sodoma y Gomorra, y literalmente se juntó la población de Sodoma para sacarlos, violarlos, para hacer de ellos escarnio, divertirse con ellos. O sea, esos eran sus entretenimientos. Esos eran parte de su entretenimiento. Había ahí un comercio sexual, había ahí mucha prostitución. De hecho, se conoce que en Sodoma habían inventado una tela muy delgada, y que esa tela la habían diseñado como con oro. Digamos que era una tela brillosa, pero era una tela que, dice la Biblia en Isaías, mostraban su vergüenza. O sea, la gente, las mujeres literalmente usaban esas prendas muy delgaditas, brillosas, pero aparte eran transparentes prácticamente. Se transparentaba sus cuerpos, y así andaban por las calles. Y entonces esa tela, cuando vino la destrucción de Sodoma, nunca más se volvieron a hacer. Pero venían gente de muchas partes del mundo para comprar ese tipo de telas, que solamente ahí habían hallado la forma de hacerlo. Y la Biblia dice que Dios destruyó a esas ciudades por el pecado, por la maldad que había ahí. Y una de las cosas que hacía Sodoma y Gomorra, dice, no socorrieron a los pobres, no se acordaron de los necesitados. Vivieron unas vidas centradas en sí mismos, unas vidas egoístas. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento incluye las borracheras y orgías en las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5 verso 19 habla de una lista de las obras de la carne, y ahí menciona las borracheras y las orgías y cosas por el estilo, que dice la Biblia: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes tú que las sociedades antiguas, una de las cosas que llevaron a la destrucción y a la ruina a esas sociedades, como Grecia, como Roma, como Babilonia, inclusive esas ciudades o esos países o esos imperios, fueron precisamente los excesos? Excesos sexuales, excesos en comida, excesos en bebida. Se cuenta que, por ejemplo, cómo cayó Babilonia. Babilonia cayó cuando el rey Belsasar, ¿verdad?, se le ocurrió una noche, o más bien varias noches, que estaba teniendo una parranda, una fiesta muy grande, y él se le ocurrió en una de esas noches traerse los vasos del templo que habían robado o que habían traído de allá de Jerusalén. Y ahí dice que en esos vasos que pertenecían al templo de Dios, ellos brindaron a sus dioses y alabaron a sus dioses y le dieron la honra a sus dioses.
Y esa noche cayó el imperio de Babilonia. Los enemigos, o en este caso los medos y los persas, estaban entrando por la ciudad y así cayó Babilonia en una noche. ¿Cuál fue el pecado? La comida, la borrachera, la embriaguez, la glotonería. Y Sodoma de la misma manera. En Roma eran conocidas las bacanales. ¿Qué eran los bacanales? Eran las fiestas secretas y nocturnas celebradas en honor al dios Baco, el dios del vino y la fertilidad. Y entonces ahí había desenfreno, había comida, había sexo. Y precisamente ahí en Roma se hicieron famosos los vomitorios. La gente comía y comía como desesperado y de repente iban a los vomitorios a vomitar para seguir comiendo. Era algo impresionante. En ese lugar había ritos dedicados a ese dios Baco, que luego incluyeron a hombres, ¿no? Y se volvieran unas orgías, que había mucha comida, mucho deleite, muchas cuestiones sexuales. Y mire, Pablo, el apóstol Pablo, compara la glotonería con la idolatría. Filipenses capítulo 3, verso 18 y 19, dice la escritura: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjate cómo describe Pablo aquí a los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, que solamente piensan en la comida, solamente piensan en la bebida, en comer, en satisfacerse. Entonces, ¿por qué la gula es un pecado? Bueno, en primer lugar, la gula es un pecado sumamente contrario a Dios. ¿Por qué? Porque es idolatría. ¿Y por qué? Porque su Dios, dice, es su vientre. Ese amor, ese cuidado, ese deleite, ese servicio y diligencia que se le tenía que, o que se le tiene que dar a Dios, en este caso, las personas se lo otorgan a su vientre, a su garganta. Entonces la gula, por eso es un pecado, porque atenta contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios. La gula entonces es un apetito excesivo por la comida y la bebida. Y volvemos a leer Filipenses 3:19, porque dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, es una persona que ama complacer más su apetito que a Dios, que su comida le resulta más deliciosa que cualquier ejercicio espiritual. Sus pensamientos son para su vientre y son frecuentes, ¿verdad? Para su vientre, y son dulces, por así decirlo. Su cuidado y trabajo se centran en complacerse en la comida y la bebida, más que en buscar su salvación, más que en buscar a Dios. En segundo lugar, la gula es un suicidio. Aunque no te mata de repente, pero con seguridad te matará. ¿Por qué? Gradualmente. Los médicos creen que la gula o el exceso en la comida o en la bebida es una causa principal de muerte, aunque no es la más inmediata. O sea, la gula obviamente no será que muera la persona fácilmente, pero sí, con el tiempo empezará a atormentar con diferentes enfermedades y te hace daño y obviamente te altera. En tercer lugar, ¿por qué es un pecado la glotonería? Porque es enemiga de la diligencia. Es enemiga del trabajo, y obviamente en todo oficio y profesión se requiere el esfuerzo, pero esta embota tanto el cuerpo como la mente. Y eso es algo real. O sea, las personas se vuelven perezosas, somnolientas, no están ejercitándose bien para su trabajo, y entonces no hay esa destreza, ¿verdad? Esa presteza para hacer su trabajo. Y la glotonería es un pecado prevaleciente en nuestra era. El apetito voraz ha convertido en esclavos a hombres y a mujeres. Y es una práctica que entenebrece el cerebro y entorpece los pensamientos. Quien tiene esa tendencia a ingerir grandes cantidades de comida de forma ansiosa y apresurada suele ser una persona impulsiva, incapaz de calmar sus arrebatos. O sea,
tiene que ver con la falta de dominio propio también. Una persona glotona es esclava de emociones negativas y profundas. Y aquí es algo, ¿verdad? Que a veces la persona que tiene este problema, a veces son causadas por heridas emocionales. Que de repente la persona, al tener esa falta de cariño, esa inseguridad, entonces le causa estos efectos negativos y la persona empieza a comer o tiene esa ansiedad por comer, Y la glotonería pues también te lleva a otros apetitos. Romanos capítulo 13, verso 3, la palabra de Dios dice a nosotros, ¿verdad? Los cristianos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Siempre la palabra de Dios te pone glotonerías y borracheras, casi te lo pone junto, va de la mano. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La verdad es que la humanidad, mis amados, está dominada por este pecado. Y la gente a veces piensa que no tiene nada de malo satisfacer el apetito, inclusive a expensas de la salud. El apóstol Pablo, mira lo que dice 1 Corintios 6:11. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, en otras palabras, puede ser lícito, pero no todo es conveniente. No siempre es conveniente hacer todas las cosas que se pueden hacer. Y nosotros como cristianos debemos razonar de esa manera, ¿verdad? O sea, tengo libertad para hacerlo. Dios no me lo prohíbe en su palabra. No existe ninguna razón para que deje de hacerlo. O sea, tiene uno que tener el dominio propio para no ser dominado por aún aquellas cosas que pueden ser lícitas. Eso es lo que subraya la palabra de Dios. Todas las cosas me son permitidas, pero dice Pablo, yo no voy a permitir que ninguna cosa me controle. Si hay algo legítimo que te está controlando de tal manera que tú no puedes vivir en eso, entonces estás teniendo ya un problema de lealtad. ¿Por qué? Porque solamente el Señor Jesucristo debe ser nuestro amo. Ninguna otra cosa debe controlarnos, ¿verdad? Ni la comida, ni la bebida. La comida, por ejemplo, puede ser algo legítimo, necesario, pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, que aún el comer y el beber lo hagamos todo para la gloria de Dios. El cristiano debe tener eso presente, que todo tiene que ser para la gloria de Dios. Acompáñame a 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice así la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate lo maravilloso que te dice este pasaje, que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando el Señor ha venido a nuestras vidas y nos ha salvado, Dios entra en nosotros para habitar en nuestro cuerpo. Y a partir de ese momento nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios. O sea, mi cuerpo ya no me pertenece, ya no somos nuestros. Ahora mi cuerpo le pertenece a Dios, y obviamente mi cuerpo ya no es para mí, ya no es para mi servicio, ni para la comida, ni para la bebida, ni para la fornicación, ni para pecados, sino que mi cuerpo ahora le pertenece a Dios, y mi cuerpo tiene que ser para la gloria de Dios. Y yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi cuerpo, y yo tengo que ir a la palabra de Dios, porque la Biblia nos muestra que debemos de tener cuidado de nuestro cuerpo. Y lamentablemente muchas personas abusan de sus cuerpos, comiendo alimentos no sanos, ¿verdad? Alimentos que se le llaman chatarra. Y con el paso de los años, obviamente nuestro cuerpo se va a encontrar con esa dificultad de que está ahí contaminado, esas toxinas están en nuestro cuerpo, todos esos desperdicios, todas esas frituras
que no se eliminan, sino que se quedan en tu cuerpo y comienzan a contaminarte. Entonces tu cuerpo ya no es tuyo, tu cuerpo ahora le pertenece a Dios. Fíjate, la salud está determinada por 4 factores. Y la primera es algo que no lo podemos modificar nosotros. Nosotros somos parte de nuestra genética. Nuestros padres nos heredaron ciertas cosas. Si tu mamá, si tu papá, pues padeció alguna enfermedad, diabetes, presión alta o alguna enfermedad, obviamente eso genéticamente tú lo tienes. Tal vez hubieras querido que te heredaran otra cosa, ¿no? Unos terrenos, una casa, pero no. También es parte de la herencia que nos dejaron nuestros padres. La genética, eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, hay otra cosa que sí podemos modificar y tiene que ver con el estilo de vida. El estilo de vida, eso sí lo puedes modificar, eso sí es parte tuya. O sea, este pecado de la gula, esta situación no es algo que nosotros le podamos echar la culpa a alguien. Porque en otras cosas podemos nosotros echarle la culpa a otras personas o buscar un justificante, pero en este caso todo tiene que ver con nosotros. Tú lo que sí puedes modificar es tu estilo de vida. De tal manera que si tú tienes antecedentes de diabetes o de presión alta, bueno, si tú no puedes modificar eso, pero sí puedes modificar tu estilo de vida para que esa enfermedad no te dé tan joven, no te dé tan pronto, o inclusive no te dé, porque tienes un factor de riesgo y entonces tú puedes cuidarlo. Puedes ahí atender precisamente esa parte. Otra de las cosas que determinan nuestra salud también es el medio ambiente, el ambiente donde vivimos. Lamentablemente aquí en nuestro país, obviamente, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque es conocido obviamente por la garnacha, ¿verdad? Es conocido por todas esas vitaminas que hasta le llaman vitamina T y todo lo que tiene que ver con té, tortas, tamales, tacos, todo eso, y somos muy dados a eso. Y a quien no le gustan, la verdad, es muy rico, es muy sabroso, pero tiene uno que aprender a controlarse porque también te afecta tu salud. Y en cuarto lugar, el sistema de salud. El sistema de salud que nosotros tenemos aquí en nuestro país, pues no es Suiza, ¿verdad? No es Suiza, tampoco es un país de primer mundo. O sea, nuestro sistema de salud no es nada bueno. Entonces imagínate, si tú no quieres batallar con esos médicos, no quieres ir a hacer una fila en un hospital, ¿verdad? Que ni Dios lo permita, pues debemos de cuidarnos. ¿Qué es salud? La Organización Mundial dice el estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual. Y no exclusivamente la ausencia de enfermedad o afección. De tal manera que para que una persona sea sana, según esta organización, tiene que ser sana físicamente, mentalmente, socialmente y espiritualmente. Todo te afecta, todo afecta, y no solamente la ausencia de enfermedad o afección. Puede haber personas que estén sanos, ¿verdad? Físicamente, no tengan ninguna enfermedad, ninguna afección, pero no tienen buenas relaciones. Tienen amargura, tienen resentimiento, no se hablan con su prójimo, tratan mal a los demás. En su matrimonio no les está yendo bien por causa de su carácter, de su humor. Ahora, ¿qué es un estilo de vida saludable? Un estilo de vida saludable es un conjunto de comportamientos y hábitos que contribuyen a mantener el bienestar, promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. El estilo de vida entonces son conductas, comportamientos, hábitos diarios que uno repite diariamente y que afectan nuestra salud, ya sea en forma negativa o positiva. La embriaguez y la glotonería, mis amados, fue uno de los peligros de los cuales el Señor Jesús advirtió y que iban a estar muy presentes en estos últimos tiempos donde tú y yo estamos viviendo. Antes de que viniera el Señor, antes de la segunda venida de Cristo, iban a estar estos tiempos. Acompáñenme a Lucas 17:26. Dice así la palabra, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, allá con Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces surge una pregunta: ¿qué hay de malo en comer, en beber, en comprar, en vender, en plantar, en casarse, en darse en casamiento? ¿Qué hay de malo en todo esto? ¿Por qué el Señor reprocha estas cosas? Mire, la tragedia que pasó en los días de Noé y en los días de Lot, y también pasará antes de que el Señor Jesús regrese, es que las personas estarán absortas en la tierra, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando. En otras palabras, anclados a la tierra, plantados en la tierra. Su vista solamente será reducida a cosas del aquí, cosas del acá. Pero las cosas del más allá, las cosas espirituales, estarán ausentes. Entonces, ¿sabes qué? El cristiano debe de tomar la resolución en su corazón de decir: no permito que esa mundanalidad entre en mi corazón, no haga nido. Que estas cosas no sean el objetivo de tu vida. El Señor Jesucristo también dijo: no te preocupes por el comer, el beber o por el vestir. O sea, Dios te puede alimentar con lo necesario. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. En este pasaje nos está hablando de algo muy real. Muy pocos estarán velando y aguardando la venida del Señor Jesucristo. Y mientras tanto, el diablo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, está llevando a los hombres y a las mujeres, a estas sociedades, a dar rienda suelta al apetito. Y les muestra las atracciones, una vida de deleite egoísta y de complacencia sexual. Ahora pregunta, mis amados, ¿cómo ser libres de este pecado? ¿Cómo podemos nosotros ser libres y combatir este pecado? Número uno, en primer lugar, el Señor Jesucristo es el que tiene la potestad de librarnos. Porque dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no solamente te puede librar del pecado, te puede librar de cualquier pecado, de cualquier mal hábito, de cualquier cosa que te ha estado esclavizando. Fíjate, el mismo Señor Jesucristo nos muestra cómo Él en el desierto estuvo ayunando. Él comenzó la obra de redención en el preciso lugar, ahí en el desierto, ¿verdad? Ahí en el desierto comenzó su ministerio. Y ahí que Adán y Eva fallaron por la comida, ¿verdad? Porque Adán y Eva no pudieron resistirse ante ese fruto prohibido. El Señor Jesucristo se resistió y Él venció. Y Él pudo estar en ayuno durante 40 días en el desierto, y ahí fue muy tentado. Y una de las primeras tentaciones que el diablo le trajo a Jesús fue: di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesús no comió nada. El ayuno entonces que hizo el Señor, y el ayuno nos muestra que es lo que nos va a dar fortaleza en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cómo podemos vencer nosotros este pecado? Número uno, dejar de un lado los estimulantes. ¿Cuáles son los estimulantes? Bueno, los azúcares, ¿verdad? Las salsas, los condimentos, los aderezos, porque esos te incitan a comer más. En segundo lugar, mira, se recomienda no comer en estado de ansiedad y de estrés. Porque cuando nos sentamos a comer es necesario que tengas tranquilidad y paz. Porque si tú estás estresado y estás ansioso, vas a comer más. De hecho, hay personas que cuando están en un estado de ansiedad, van y atacan el refrigerador. Sacas algo del refrigerador para comer, ¿verdad? Si hay cosas ahí que no han sido resueltas en tu vida y tienes perturbación, es mejor resolverlas. No comer en ese estado de ansiedad, porque siempre vas a comer más. Y cuando te sientes a comer, tengamos una actitud de gozo y de gratitud por las bendiciones recibidas. O sea, siempre debes darle gracias a Dios por los alimentos. Debes de decirle: Señor, gracias por esto que me has dado, aunque sea poco, aunque sea algo que no sea abundante. Siempre tómalo como una bendición de Dios. Y en cuarto lugar, busca momentos de oración. Es necesario resolver las cosas, ¿verdad?, que nos generan ansiedad.
Tienes que ir a buscar a Dios en oración y no soltar a Dios hasta que tú tengas la paz. No permitas que este pecado te robe tu salud y tu felicidad. Tienes que tomar la decisión de permitir que Dios sea el que transforme tu vida, tener momentos a solas con Dios. ¿Cómo vencer la gula? Mira, el Señor Jesucristo nos da la respuesta en Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, ¿quieres estar preparado? ¿Quieres estar ardiente y de pie cuando el Hijo del Hombre se manifieste? Entonces dice aquí el Señor, orando en todo tiempo. Es la respuesta de Jesús para no caer y que tus corazones se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. El Señor marca que cuando Él venga, antes de que Él venga, la gente estará practicando este tipo de cosas, en glotonería, en embriaguez y en los afanes de esta vida. O sea, la gente estará absorta, estará viendo las cosas de aquí, de la hora, y todo esto se va a acabar, mis amados. Tienes que poner tu mirada en lo que permanece para siempre. Y una de las pautas que marcó el Señor Jesús para hacerlo es velando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Y otra de las cosas que nos pueden ayudar como cristianos, practica el ayuno. Es más, hasta científicamente dicen que las personas debieran de hacer un día de ayuno, ¿verdad? Tener un tiempo regular para hacer el ayuno. Y eso es algo muy práctico, pero sobre todo, hazlo espiritualmente. Mire, ¿qué es el ayuno? Para que podamos entenderlo. Bueno, el ayuno no es una obra que me conceda méritos. Ayunar no tiene ningún mérito, por así decirlo. No me da cierto número de puntos que yo pueda cambiar cuando quiera por bendiciones de Dios, ¿verdad? Así como si yo ayunando tengo ciertos puntos y entonces Dios me dio esas bendiciones porque yo he ayunado. Eso no es el ayuno. El ayuno tampoco es un chantaje al cielo. No es de que yo chantajee a Dios y le diga, Señor, mira, estoy ayunando, concédeme lo que te pedí. Mucho menos es una huelga de hambre el ayuno. Había un hombre llamado Mahatma Gandhi que hizo muchas huelgas de hambre. Pero la huelga de hambre es diferente. ¿Por qué? Porque él con esa huelga de hambre quería precisamente ante el público, ante la sociedad, ante los periodistas y para que el gobierno le hiciera caso, ¿no? Y si no me hacen caso, me muero de hambre. Y eso no es el ayuno, no es una amenaza con morirte de hambre si no te hacen lo que tú quieres. El ayuno tampoco es una penitencia. No es una especie de flagelación, pues como que ya me he pasado mucho, creo que estoy comiendo demasiado, he pecado, tengo faltas, entonces ahora me voy a castigar a mí mismo ayunando. Me voy a amarrar la boca, ¿no? Para no comer y voy a ponerme a ayunar. Eso no es el ayuno. El ayuno tampoco es una exhibición de piedad o de mi consagración. ¿Sabes qué hacían los fariseos? El Señor Jesucristo precisamente los confrontó diciéndoles, dice, cuando ayunes no sean como los fariseos que ellos ayunan y demudan sus rostros y no lavan sus rostros, o sea, ni siquiera se peinaban, ni siquiera se lavaban la cara y entonces iban por la calle con una cara, un rostro desencajado y la gente los veía y decía, wow, este hombre está ayunando. Esa era su gloria, esa era su recompensa, que otros dijeran que estaban ayunando. No es una exhibición el ayuno de piedad o de consagración. Tampoco es un despliegue de potencia espiritual, no, eso no es el ayuno. Y por supuesto, tampoco el ayuno es una dieta para que me entre el pantalón o el vestido de nuevo después de las fiestas decembrinas, ¿no? Tampoco es eso. De hecho, el ayuno, miren lo que es la abstención voluntaria del alimento físico con motivos espirituales. Es una expresión de duelo, de dolor
por la ausencia del Señor. Eso es el ayuno. ¿Y cómo lo explicó el Señor Jesús? En cierta ocasión, los escribas, los discípulos de Juan y los fariseos se le acercaron a Jesús para hacerle un reproche. Acompáñame a Marcos 2:18. Dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Fíjate, los discípulos de Juan y de los fariseos vinieron. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa contigo, Jesús? ¿Por qué ustedes se la pasan en comidas? ¿Por qué ustedes no ayunan? Y Jesús le respondió, verso 19: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Ayunar en el día de la boda está fuera de lugar. El día de la boda es un día de celebración, de alegría. No encaja ayunar en ese ambiente. Y yo ponía este ejemplo, y me gusta poner este ejemplo. Imaginémonos esta escena, ¿verdad? Que hay una muchacha, una princesa, una joven que se va a casar. Y ya tiene todo preparado. Los manjares están preparados, los invitados ya están ahí, y van a estar ahí celebrando la boda todo un fin de semana o varios días. Y esa persona está con esa gran expectativa porque todo está preparado, el lugar, todo está preparado. Pero un día antes de que comience toda esa boda, de repente que al novio llegaran y le dijeran: ¿sabes qué? Hay guerra en el país se ha puesto en guerra. Tienes que ir a una misión, tienes que enlistarte sin demora al ejército. ¿Y qué crees que pasaría en el banquete, verdad? Un día antes de la boda, el novio es requerido para que se vaya a las filas. Y obviamente, por supuesto, la boda ya no se llevaría a cabo. Sin novio ya no hay boda. Pero entonces vendrían los invitados: oye, ¿qué hacemos con el banquete? Que el novio se fue, pero todo está preparado, la comida está ahí, los invitados están ahí, han venido de lejos y ahora han venido de camino. ¿Qué hacemos con el banquete? Está el salón, está la fiesta, están los bocadillos, están los invitados. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿cómo estaría esa novia, verdad? En realidad el alma de la novia, ponte en los zapatos, ¿cómo estaría esa novia? La novia no quiere fiesta, porque no sabe si el esposo o el novio va a regresar en 2 meses o en 1 año. El ambiente del corazón o el corazón de la novia no le apetece comer. Su amor está distante. La alegría, por tanto, debe posponerse, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haría la novia? Eso fue lo que dijo Jesús. Cuando el novio está presente, pues no se puede ayunar. Pero si está ausente el novio, entonces obviamente ayunarán. Vienen días en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Y así es lo que estaba diciendo Jesús. Y entonces ese es el ayuno, mis amados. Esa es la clave del ayuno. ¿Por qué ayunan los cristianos? El día de hoy hay iglesias que enseñan que ya no hay que ayunar, que ya no es necesario. ¿Para qué ayunamos? Pero el ayuno precisamente nos habla de eso. Ayunamos porque echamos de menos a Jesús. Ayunamos porque Jesús no está como nos gustaría que estuviera. Ayunamos porque tenemos hambre más de Cristo que de la comida. Ayunamos, es un grito, por así decirlo, al esposo, diciéndole: faltas tú, Señor, te necesito a ti, sin ti no hay fiesta. Sí, tenemos una fiesta, pero es una fiesta chica. La fiesta grande vendrá el día de las bodas del Cordero. Y mientras tanto, nuestro cuerpo gime por falta de su presencia. Y entonces le decimos, como dice Apocalipsis: ven, Señor. Y cuando Él venga, no ayunaremos más. Pero ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Qué está pasando? Cambiamos la escena. Imagínate que así, efectivamente, viene la boda, ya está todo preparado, la novia está ahí, pero el esposo es llamado a las filas. Y sin embargo la novia dice: pues de todas maneras hagamos la fiesta, vamos a hacer la fiesta. Tenemos la comida, no se va a echar a perder, hay que hacerla, celebremos la fiesta. Y se sirven los platos, se hacen los brindis, y verdad, empieza la música y las fiestas y la danza. Y entonces, en ese estado de deleite,
de risa, de conversaciones. Se le da rienda suelta a los sentidos y entonces el novio no ha venido, el novio está ausente, pero la novia se la está pasando en grande, como si fuera el esposo, como si estuviera ahí. Y sabes, yo creo que si a gente que está así viviendo en esa fiesta, como esa novia estaría viviendo, celebrando esa fiesta, si le dijeran, oye, ¿y qué tal y viene el novio hoy? ¿Sabes qué dirían? Como muchos el día de hoy dirían, no, mejor que venga mañana, que venga dentro de un año, ahorita estamos en fiesta. O sea, queremos que el Señor venga en este mismo instante a ponerle fin a todo este mundo, a este manicomio en el que se ha vuelto el mundo, mis amados. Posiblemente la novia, si estuviera en ese estado de fiesta, ¿verdad?, sería tentada a decir, no quiero que venga hoy. ¿Y cuántos cristianos están muy así, encandilados, atontados, ¿verdad?, enganchados a este mundo? Estamos perdiendo esa noción de que realmente el Señor todavía no está como debe estar en medio de nosotros y lo anhelamos. Y aquella iglesia, esa iglesia que tiene hambre y sed de Cristo, le anhela su presencia y elimina las distracciones y reenfocamos. ¿Para qué? Para estar animados a ver al Señor, anhelantes de ver al Señor. Yo te pregunto, amado, ¿hay algo que te esté dominando a ti? ¿La glotonería, la embriaguez? ¿Cómo sabes tú que el café no te tiene agarrado? O sea, hay personas que no pueden dejar de tomar un café. Bueno, no, hermano, yo lo dejo cuando quiera. Quítatelo 2 días. Deja de tomar café 2 días. Y mira, y si dejas de tomar el cafecito por 2 días y te dan ganas ya de subirte por las paredes o tirarte del puente, es porque te tiene bien agarrado el café. Lo mismo con el celular, con las cosas de este mundo. Si te tiene bien agarrada las redes sociales, apaga el wifi en las noches. Déjalo afuera, tu teléfono. Cuando nosotros ayunamos, ¿verdad?, a veces se expone de una manera fácil, pero realmente cuando tú te das cuenta que te empieza a dominar el ayuno, hermanos, la oración, el Señor Jesús habló de esto, en lugar de los pecados. Que nuestro Señor sea nuestra comida y nuestra bebida. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús? Un día dice que el Señor se paró junto al pozo de Jacob, tuvo un encuentro con la mujer samaritana, le predicó el evangelio. Esta mujer encontró la paz en Cristo, se fue corriendo, ¿verdad? Sus relaciones fueron, gracias a Dios, sanadas. Su relación con Dios, su relación con ella misma y con el prójimo fueron sanadas. Y esta mujer se fue dejando su cántaro. Y dice que el Señor tenía hambre, tenían hambre, pero cuando llegaron los discípulos con comida, el Señor les dijo, mi comida es que haga yo la voluntad del Padre. Y él ya había comido y él ya estaba satisfecho porque había hecho la voluntad de Dios. El ayuno, entonces, mis amados, es una buena herramienta para este tiempo donde hay mucha maldad. A lo mejor alguien dice, yo nunca he ayunado, hermano Sergio. Pues empieza con una comida, ¿verdad? Abstente de una comida. Elimina una comida al día. Y si es durante toda la semana, qué bueno, ¿no? O imagínate, puedes ir intercambiando el lunes el desayuno, el martes la comida, el miércoles la cena. Y si te pones de mal humor porque no has comido, ahí te vas a dar cuenta de que te tiene enganchado el placer de la comida. Porque muchas personas son así, ¿verdad? Hasta que no dejas de hacer algo, no te das cuenta de a qué estás aferrado, de qué te está dominando. Y tu estómago te lo va a estar diciendo, no has comido, y va a gritar tu estómago. Y a lo mejor va a decirte, pero ¿qué pasa? Hombre, te has vuelto loco, me estás matando de hambre, ¿me quieres matar de hambre? Mira, amado, tu cuerpo, para que lo sepas, puede aguantar varios días sin tomar alimento. No te va a pasar nada. Nada te va a pasar. Si por causa de salud a lo mejor no puedes ayunar porque estás bajo algún medicamento, hay personas así que no pueden ayunar, ¿verdad? Porque están tomando medicamentos. La recomendación para ellas es muy sencilla: abstente de algunos alimentos que no son necesarios, pero que a ti te atraen de manera especial. O sea, por ejemplo, el postre, ¿no? El postrecito después de comer. El pan. Ya no te comas 2 panes.
cómete un cuartito de pan. O sea, hay personas que dicen, es que yo siempre quiero tener algo dulce que comer. Pues quítatelo. El cafecito en la mañana, tus 2 panes, tus 2 conchas, tus donas. Sacrifica eso. Y recuerda el énfasis. Recuerda el énfasis. Le estoy diciendo al Señor, Señor, pongo esto aparte, ¿verdad? Lo quiero dejar, Señor, que no me esté eso atando a mi vida, que no me esté eso esclavizando a mi vida. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Aquí estoy yo, Señor, con mi oración, sí, con mi oración, los rugidos de mi estómago, pero mi oración, Señor. Porque te estoy pidiendo y yo estoy a la espera del novio, a la espera de la gran fiesta, Señor, que te echamos de menos, que tú eres, Señor, el principal en mi vida. Y esa es la manera de hacerlo, mis amados. Y el Señor va a traer bendición a nuestras vidas. Y se va a corregir el embotamiento, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que después de comer siempre nos da sueño? Siempre da sueño. ¿Por qué? Porque la sangre, literalmente toda se va al estómago. Y por eso los grandes negocios se hacen ¿cuándo? A la hora de las comidas. Porque después dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hice ese negocio? Bueno, pues te comiste 2 postres, te comiste un filete, y entonces la persona se embotó. Y cuando el alma empieza a estar embotada, empieza a perfilarse, y entonces nuestra capacidad espiritual de comprender los misterios de Dios pues no están, o sea, no tenemos ese momento. Pero cuando los quitamos, mis amados, cuando nos abstenemos, las cosas de Dios se ensanchan en nuestra vida. Estamos más abiertos a lo espiritual, podemos comprender lo espiritual. Otra sugerencia que podemos hacer para combatir contra la gula y contra la glotonería: vigilias de oración. ¿Cuántas personas se desvelan el día de hoy por el celular? 2, 3 de la mañana y tu celular está encendido, y de repente dices, ay, lo ves y dice, está ahí, ¿verdad? Está encendido su celular. Está disponible, dice el estado. Y al otro día, o sea, interrumpe. En lugar de estar con el celular, pues interrumpe tu sueño 1 hora, 2 horas, pero para estar con el Señor. Es que, hermano, a mí no me despierta nada en la madrugada. Pues ponte una alarma. ¿Has escuchado la alerta sísmica? ¿La nueva? Ponte esa. Vas a ver si no te despierta. Cuál sea el objetivo que sea, buscar el rostro del Señor. Y esas oraciones nocturnas, esas oraciones que haces cuando se te va el sueño entre 3 y 4 de la mañana, o entre 2 y 3 de la mañana, y en lugar de estar dando vueltas ahí a ver qué va a hacer de tu vida, a las preocupaciones temporales, mira, es recomendable que cuando tú hagas vigilias no ores por tu salud, no ores por tu trabajo, no ores por tu economía, no ores ni siquiera por las cosas que tienes que hacer al día siguiente. Mejor ora pidiéndole al Señor y decirle, muéstrame tu gloria, Señor. Aviva mis deseos de ti. Muéstrame a Cristo de una manera nueva y clara. Que Cristo resplandezca en mi vida. Dame más deseos de ti, Señor. Aviva tu obra. Hazme arder en la esperanza. Ora por los demás. ¿Te has dado cuenta que cuando tú tienes un problema, un dolor, o tienes alguna preocupación, y tú piensas que tu preocupación es la más grande y se te va a acabar el mundo, pero cuando sabes de las preocupaciones que tienen otros, ¿verdad? La verdad es que tu preocupación se ve muy chiquita, se ve muy pequeña. Entonces, cuando tú ores, piensa en los demás. Por eso es muy bueno, mis amados, que pues pudieras acercarte a los hospitales, a predicar la palabra de Dios, a llevarles alimentos, ¿verdad? A compartir con los necesitados alimentos, tortas, no sé, algunos alimentos que a ti te sobran, poderlos llevar a un hospital. Y ahí tú te vas a dar cuenta que hay gente que tiene grandes necesidades y que las tuyas son minucias, las mías son minucias.
Cuando te das cuenta que una madre con un niño de 2, de 3 años está debatiéndose entre la vida y la muerte porque tiene leucemia, porque tiene cáncer o porque está intubado el bebé y ya tiene meses ahí. Y entonces tú estás pensando en que no tienes para comerte o para ir a ese restaurante a gastarte una gran suma de dinero. Mira, te das cuenta que son muy pequeños. Combate la glotonería, combate la gula con eso, ¿verdad? Con oración, con ayuno, con vigilias. Abstente de las cosas carnales. Y dile al Señor, dame deseos de ti, Señor. Leemos nuevamente Lucas 21:34. Dice así la palabra de Dios: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira el mundo cómo estará, cómo estarán las personas, sus corazones cargados de glotonería, de embriaguez, de los afanes de este mundo. El mundo cómo estará enloquecido en todas las cosas. Apenas el año pasado, a fines del año pasado, hubo ese famoso congreso de Davos, Suiza, donde se reúnen los países más ricos. Los países más ricos del mundo se reúnen ahí, los líderes mundiales. ¿Sabes qué hicieron? Firmaron, entre otras cosas, un acuerdo de paz. Y eso, sinceramente, a los ojos de la Biblia, da temor. ¿Por qué? Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Estamos viviendo los últimos días. Mis amados, no es tiempo para comer y beber, es tiempo para buscar a Dios. Cambia tus hábitos, dile al Señor: es que Señor, yo tengo hambre, pero de ti. La palabra de Dios nos advierte que vendría un tiempo, y ese tiempo queremos que sea ahora, que habría hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de la palabra. Que te levantes en la noche, en la madrugada, para buscar a Dios. Y que verdaderamente tú seas conocido como una persona que puedes tener dominio propio, templanza. Y que le puedas decir al Señor cada día: Señor, ayúdame. Amén.